Hola, muy buenos días amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a una cita con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Para nosotros es un gran placer anunciar que ya nos encontramos ya en Maracaibo, justamente para hablar sobre servicios públicos, derechos humanos y juventud universitaria. Hoy nos acompañan dos invitadas de lujo para nosotros, personas que tienen bastante trayectoria dentro de la ciudad, como es Dayana Palmar y Carla Velasco, por dos grandes organizaciones como son CODES y Aula Abierta. No vamos a adelantar mucho, sin embargo, queremos compartir con ustedes en esta ocasión un video informativo sobre el trabajo de nuestra organización. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos analizados por expertos que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Justamente para poder conocer un poco el contexto por el cual estamos acá reunidos y para que los panelistas puedan conocer quiénes nos están acompañando hoy, vamos a pasar una pequeña encuesta para que justo tanto panelistas como espectadores puedan llenarlo. Son solo 2 minutos para dar inicio a este foro. Con Carla y con Dayana, teníamos tiempo que no nos encontramos en un espacio como este, pero creo que es importante poder, tener la capacidad de ir cada vez haciendo con más frecuencia actividades de este tipo para, poder incentivar la participación también ciudadana y poder también transmitir y llevar información de interés al público en general. Nosotros, pues como pudieron ver en el video de presentación, somos una organización que desde 2018 estamos haciendo encuestas a hogares para entender lo que es la percepción que tienen los ciudadanos sobre el tema de servicios públicos. Evaluamos temas como la electricidad, el agua potable, las telecomunicaciones, el aseo urbano y gas doméstico, en fin, servicios domiciliarios que tienen efecto inmediato sobre la calidad de vida de los ciudadanos. En esta ocasión, y como hemos hecho anteriormente, yo me voy a encargar de darles un contexto sobre lo que son las cifras de la última encuesta y Carla y Dayana van a entrar un poco más en profundidad de cómo esto también se vincula a temas como derechos humanos y vida universitaria. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a iniciar, voy a compartir una presentación porque son muchas cifras y no las logro tener todas de memoria.
para, bueno, y de todas formas voy a hacer como que un resumen de los datos más importantes. Sin embargo, ustedes luego van a poder tener acceso a través de nuestra página web y nuestras redes sociales a información mucho más detallada a través de boletines informativos e infografías. Bueno, voy entonces a compartir pantalla y pues iniciar con la presentación. Si en algún momento llego a tener alguna dificultad con el internet, pues voy a prescindir del video para poder fluir mejor con la explicación. Bueno, nosotros, digamos, venimos trabajando desde que iniciamos con nuestra primera muestra fue de 8 ciudades, hemos llegado a trabajar hasta 7 ciudades. Sin embargo, tenemos ya 4 mediciones evaluando 12 ciudades del territorio nacional ubicadas en distintas regiones y hemos tenido la capacidad de tomar unas muestras en cada ciudad que es representativa de esa dinámica. O sea, nosotros podemos hacer inferencias del total general de la muestra, que son alrededor de 7.500 muestras de consultados, perdón, y una muestra que a nivel de cada ciudad también nos permite hacer inferencias locales. Digamos, estas 12 ciudades que estamos evaluando son Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Mérida, Por la Mar, Barinas y San Fernando, como pueden ver acá en la lámina, en la parte donde dice muestra. Esto porque, bueno, esto nos permite también conocer cómo esa dinámica de la percepción que tiene el usuario del servicio varía entre una ciudad y otra, entre una región y otra, pues tomando en cuenta sus diferencias sociales, económicas, así como ambientales y geográficas. Ahora, pues sin más preámbulo, entro ya propiamente en los datos de la última encuesta de junio-julio de 2021. Es importante destacar que en este proceso en este momento estamos haciendo una sesión nuevamente en campo para tal vez tener información para la próxima semana o más tardar la siguiente, digamos, una actualización de todos estos indicadores. El agua potable, desde que nosotros iniciamos, tal vez ha sido el servicio con más bajo nivel de aceptación. Ya, voy a aceptar un momento acá porque me dice que tengo una conexión voy a detener el video. Ok, y continúo. El agua potable ha sido el servicio que ha contado tal vez con más bajo nivel de aceptación desde que nosotros iniciamos estas mediciones. Estamos hablando que esto se ha mantenido entre el 57% y hasta el 64% tal vez ha llegado en algunas ocasiones. Ahora para esta medición de junio del 21 se mantiene, como pueden ver acá en la parte central superior, en 62.6% el grupo de usuarios que opina de forma negativa sobre el servicio de agua potable. Cuando graficamos esto a nivel de ciudad, pues vemos que hay una variación pues importante. Acá lo que vemos a nivel de ciudad, en la parte, en el extremo derecho de la lámina, es la valoración positiva, o sea, los niveles de aceptación. Y vemos que acá Maracaibo tiene tal vez el más bajo comparativamente con todas las ciudades que son parte del estudio, solamente seguido por la Mar con 16.2% de opiniones positivas y Barquisimeto con un 25%. Y esta opinión, digamos, negativa o positiva, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente acá tal vez la variable que más preló para la opinión de los usuarios consultados es la frecuencia con la que reciben el agua en los hogares. Ya va, estoy tratando acá de pasar la lámina, pero esto está como pegada a la presentación. Bueno, voy a ir tal vez explicándole un poco antes de pasar la lámina, porque creo que Zoom no me lo está permitiendo, o la conexión. De este 62%, 62.6% de usuarios que evaluaron negativamente el servicio de agua potable, casi la mitad, un 48%, opinó de esta forma motivado a la frecuencia o a la irregularidad con la que llega el servicio a los hogares. Hay otro grupo de casi un 20% que dice que si bien están conectados a la red de acueductos locales, no logran recibir el agua en una frecuencia adecuada. Entonces, allí tenemos más de un 65% de este grupo, de los que opinan negativamente, cuya principal preocupación es la falta de regularidad en la obtención del agua en sus hogares.
hablando de frecuencia, si vemos acá en la parte inferior izquierda de la lámina, tenemos graficado las frecuencias que reportan estos usuarios que hemos consultado a nivel general. Estas gráficas, estas barras de color azul más claro, suman casi 40% de usuarios que les llega el agua de 1 a 5 días a la semana. Luego tenemos acá, entre estas dos barras más oscuras, un grupo de 9% que si bien la reciben diariamente, la reciben con restricciones de horario, o sea, personas que les llega 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, media hora en la noche y así sucesivamente, o sea, que están bajo algún esquema de racionamiento, bien sea en la urbanización o en el edificio. Y acá casi un 25%, o sea, una cuarta parte de los usuarios de agua consultados que tienen agua siempre y de manera continua. Cuando vemos el otro extremo, digamos, de esta gráfica o de estos usuarios, tenemos un 6.2% que indica que no lo recibe. Tal vez es el extremo opuesto a este grupo que indica que lo recibe de manera continua. Y nosotros para ver, tal vez la mayoría de las ciudades evaluadas, graficamos este grupo que no lo recibe por cada ciudad y vimos que los índices más altos de estos usuarios se encuentran en Ciudad Bolívar, Maracaibo y Punto Fijo. Y los más bajos son San Cristóbal y Mérida, que generalmente han sido las ciudades que mejor evalúan el servicio de agua potable, pero también porque hay realidades distintas de cara a la forma en cómo se operan los sistemas de acueducto en estas dos localidades andinas. Ahora, un elemento importante que incorporamos en esta última medición es la disponibilidad diaria del agua en los hogares. Más allá de la frecuencia, una vez que el agua llega, ¿cuánto tiempo tiene a disposición los usuarios en sus hogares? Vimos que el 62% reportó que la tienen 5 horas o más al día en el momento en el que logran recibirla. Y luego pues tenemos frecuencias menores que rondan entre casi 7 y 8% de 4, 3 o 2 horas diariamente. Ahora, bueno, tengo acá un problema con el Zoom. Bueno, ahora sí pasó la lámina. Esta era la anterior que les había explicado de las razones por las que evalúan negativa o positiva, que ya les expliqué, este 48 y 20% que tienen que ver con la frecuencia. Y digamos que superan por mucho a las opiniones que tal vez indican problemas con olor o con el color del agua, que eso lo vamos a ver en la próxima lámina. Acá es la disponibilidad diaria del agua para cada una de las ciudades, que ya se los había comentado, que digamos acá se observa en todas las ciudades que predomina esa frecuencia de más de 5 horas o más al día, es como una constante alrededor de todas las ciudades que hemos evaluado. Vemos acá, por ejemplo, en particular el caso de Maracaibo, que un 63.3% reporta, digamos, estos periodos de 5 horas o más al día. Ahora bien, entrando acá ya en temas de calidad propiamente, nosotros le preguntamos a estos usuarios, a estos consultados, sobre las características organolépticas del agua. Entonces, en la presencia de color, olor o sabor en el recurso, el cual no debería existir porque el agua debe ser incolora, insabora y sin ningún tipo de olor. Entonces vemos que 54.3% indicó que sí presenta algún color, siendo acá tal vez Maracaibo la que aparece con mayor proporción de esta respuesta por parte de los usuarios maravinos. Le sigue San Fernando y en tercer lugar Barquisimeto. En cuanto al tema de si presenta algún olor, fue un 23.2% que reportó esta condición para la muestra total, mientras que los casos de Valencia, Maracaibo y San Fernando son los que en mayor proporción aparecen con esta condición. Y sobre el tema de presencia de sabor en el agua, fue reportado por 19.4% de la muestra total, apareciendo en los 3 primeros lugares, San Fernando, Valencia y Barquisimeto, y tal vez Maracaibo ya para la cuarta posición, por un 25.3% de los consultados en esta ciudad. Ahora, pasando ya al servicio eléctrico, por supuesto, les mencioné que aquí estoy tal vez colocando los datos más relevantes, puesto que luego podemos compartir con más detalle a través de nuestros boletines, o si tienen alguna pregunta posteriormente la podemos tal vez explicar o facilitar. Pero bueno, sí, la idea es poder hacer un resumen para también darle tiempo a los demás participantes, a los demás ponentes, para que puedan hacer el análisis
Continúo entonces con el tema de energía eléctrica. Acá pues evaluamos lo que es el acceso formal al servicio. 68.5% indicó tener acceso. O sea, es un servicio formal y medible. Y en términos de calidad, tal vez los indicadores más importantes acá en este servicio, un 56.0% dio opiniones negativas sobre el servicio de energía eléctrica en distintas medidas. Pues 31% dijo que era de regular a malo, 13.4% que era malo y 11.5% muy malo. Entonces, eso suma un 56% de personas que de una u otra forma opinaron de forma negativa. Pero esto también tiene, digamos, una variación importante de una ciudad a otra, viendo tal vez, y ha sido una tendencia que hemos observado desde que iniciamos estas mediciones, que las ciudades del extremo occidente del territorio nacional son las que tienen más bajo nivel de aceptación. Si vemos acá esta lámina, la parte inferior derecha, son los casos de Mérida y San Cristóbal, quienes, digamos, en las últimas mediciones han tenido los más bajos niveles de aceptación. Le sigue, en este caso, se cuela una ciudad del oriente del país, porque por primera vez aparece entre las 4 primeras 5 posiciones de más bajo aceptación, y Maracaibo para el cuarto lugar con 30.9%. ¿A qué se deben estas opiniones negativas, tal vez que en este caso predominan por parte de los usuarios? Bueno, de ese grupo que opinó negativamente, ese 56%, más de la mitad, 51.2%, indica que pues, su opinión se debe a las fluctuaciones o a los bajones que presenta el servicio. O sea, básicamente es vinculado a las intermitencias del servicio. Hay un 17% que pues, indica que su opinión se debe a razonamientos que, si bien no son razonamientos formales, los usuarios, al ver que ocurren interrupciones en horarios, digamos, ya predeterminados, lo han asumido, tal vez como una especie de razonamiento informal. Y esto se vincula directamente a la frecuencia de estas interrupciones. Vemos que del total general de la muestra, 34.3% indica que presenta interrupciones todos los días de la semana, y un 41% que tiene interrupciones de 1 a 6 veces a la semana. Entonces, bueno, tenemos acá cerca de un 75% de usuarios que tienen interrupciones casi todos los días de la semana. Por supuesto, esto varía muchísimo entre cada una de las ciudades evaluadas, y vemos cómo consistentemente estas ciudades que tuvieron más bajo nivel de aceptación, acá son las que tienen más alto índice de usuarios que experimentan interrupciones, como son los casos, si vemos de izquierda a derecha, acá estas barras, son los casos de San Cristóbal, Por la Mar, Mérida, Maracaibo y Barinas, y así va sucesivamente, guardando correlación con los temas también vinculados a la calidad. Queríamos también ver cuál es la duración de estas interrupciones, tal vez la frecuencia mayormente registrada por los usuarios, con un 57.7%, es que estas interrupciones pueden durar de entre 2 a 6 horas, seguido de un 18.3%, que indica que puede durar de 1 a 2 horas. Cuando lo graficamos acá a nivel de ciudades, vemos que ese patrón se mantiene en todas las ciudades evaluadas. Digamos que la duración de 2 a 6 horas es tal vez como que la más frecuente, a excepción de tal vez los casos de Caracas, Ciudad Bolívar, que si sumamos las otras frecuencias, pues son mayores que la que tiene que ver con de 2 a 6 horas. Otro servicio, digamos, importante, y lo estamos nombrando en esta presentación, en este orden: agua, electricidad y de otra encuesta que hicimos, son los 3 servicios que más efecto tienen sobre la cotidianidad y la calidad de vida de los hogares. Sobre el gas doméstico, iniciemos principalmente con lo que son temas de acceso y usuarios del servicio. Acá pudimos ver, y esto se ha mantenido muy similar en las últimas mediciones, que un 90.6% de los consultados usa gas para cocinar en sus hogares. Esto, digamos, que se mantiene muy similar a través de cada una de las ciudades consultadas. Otro factor acá importante es el formato con que se recibe ese gas.
y es que solamente 16.5% de los consultados tiene acceso a la red de gas directo, dejando a un 83.4% dependiendo de la recarga de los cilindros o bombonas de propano, y es acá donde están tal vez las mayores dificultades de cara a la opinión que han tenido los usuarios sobre este servicio y que se vincula con la frecuencia con la que reciben esta recarga. Vemos acá a nivel de lo que son los usuarios de gas de bombona o de propano, lo vemos comparativamente a nivel de ciudades y vemos tal vez que se mantiene muy similar a excepción de las ciudades al extremo derecho de la gráfica, donde Maracaibo ha sido la ciudad de la que hemos evaluado, donde hay menor dependencia de la recarga de propano, porque tal vez es la ciudad con mayor extensión en su red de gas directo. Sin embargo, ese 17,7% que reporta depender de la recarga de bombona, pues lo vamos a ver posteriormente, tiene dificultades de cara a lo que es esa frecuencia. O sea, no necesariamente porque tienen la red de gas directo más extensa de las ciudades que están parte de la muestra, quiere decir que, digamos, esa pequeña muestra no presenta dificultades similares al resto de los usuarios de bombona que han sido consultados. Un elemento acá importante y que tiene que ver con el rendimiento en los hogares de ese recurso, del gas, es la capacidad y las dimensiones de la bombona. Y, en fin, y para lograr esa finalidad, logramos consultar sobre qué tipo o qué tamaño de bombona se está empleando con más frecuencia. Vemos que el 50.2%, o sea, casi la mitad de los consultados, emplean bombonas de 10 kilos, mientras que un 25% emplea la de 18 kilos. Esto vamos a ver que va a variar dependiendo de cada una de las ciudades y de las dificultades que éstas experimentan con la frecuencia de la recarga. Y, digamos, consistentemente vemos que casos como los de San Cristóbal, Maracaibo, incluso Mérida y Ciudad Bolívar tienen en mayor proporción o se logra ver mayores cifras de usuarios que tienen acceso o que prefieren usar formatos de 18 kilos, tal vez para lograr mantener o sortear por más tiempo y esperar para las próximas recargas de propano con mayor capacidad de estos formatos o de esta bomba. Acá también quisimos consultar lo que es los modos de pago. La forma más común es a través de moneda nacional, bien sea en efectivo, transferencia, pago móvil, para el 77.8% de los usuarios, mientras que un 14% indicó que hacen este pago a través de divisas, bien sea dólares o euros, o el pago de efectivo en pesos para un 5.6%, pero esto se dio con más frecuencia para el caso de San Cristóbal, de manera particular. Acá, bueno, un dato relevante. Luego de entregar y hacer el pago por la recarga, ¿cuánto tiempo se demoraban los usuarios en recibir el pago? Vimos que las frecuencias más comunes son entre 1 y 2 días y el mismo día. O sea, entre ese 18.1% y el 22%, pues tenemos casi un 40% de usuarios que la reciben a más tardar 2 días luego de hacer la entrega y el pago de la bombona. O sea, ya logran recibir esa bombona llena. 10.5% que se la entregan de 2 a 4 días, un 11% que puede durar hasta 4 días o una semana, y bueno, ya tenemos casos más extremos, como los que lo reciben entre 1 o 2 semanas, y frecuencias mucho, digamos, más extensas, pero que bueno, son tal vez menores proporciones de usuarios que están reportando estos casos. Digamos, si lo vemos graficado acá a nivel de ciudades, vemos que se hace como que un patrón muy similar, donde tal vez entre 1 y 7 días se mantiene como la frecuencia más generalizada para las ciudades, salvo casos como los de Valencia, Barinas y San Cristóbal. Ya acá estoy teniendo, no me logra pasar la lámina. Ajá. Acá pues consultamos lo que es la opinión general sobre el servicio de gas, incluyendo bien sea el formato de gas directo o a través
de bombonas, y pudimos ver que 48% opinó de forma negativa versus un 50.3% que opinó de forma positiva. Sin embargo, pues cuando correlacionamos los motivos de esa evaluación, vemos que las principales causas para evaluar de forma negativa están relacionadas al gas de propano, la recarga de los cilindros de bombona, que es quien tal vez ala estas respuestas más hacia esa parte negativa, porque siempre en otros estudios previos que hemos visto, el servicio de gas directo pues, ha presentado buenas opiniones por parte de los usuarios. Estoy tratando acá de pasar la lámina porque quiero explicarles ya un poco sobre lo que tiene que ver con el caso de con la frecuencia con la que se recibe el gas en los hogares y cómo esto ha cambiado. Fíjense acá, a la izquierda tenemos graficado los datos de junio del 2021 y a la derecha de enero del 2021. Esto es, digamos, frecuencia de recepción de la recarga de la bombona. Y acá lo que pudimos ver es que si vemos a la derecha en la parte inferior, estos grupos extremos que son los que indicaban que casi nunca o que no les llegaba la recarga, que era cada uno del 21% aproximadamente, disminuyeron para la última medición, o sea, durante el primer semestre del año, el casi nunca lo recibe a 13% y el que no le llega a 14%. O sea, si sumamos ambas cifras, tenemos acá que esto disminuyó de cerca del 42% a 27%. Esto para esos casos, tal vez de esos hogares que tienen una condición más extrema, que casi nunca o no les llegaba la recarga. Sin embargo, los que reportan que le llegaba una vez cada 3 meses, tuvo un incremento de 28% a 34%. Igual tuvo una pequeña disminución, aumento de aquellos que indicaban que les llegaba una vez cada 2 meses. Así como los que indican que les llegaba una vez al mes, pasando de 12.4% a 17.2%. Acá queremos consultar la opinión general de los usuarios sobre el comportamiento del servicio en los últimos meses y pudimos ver que 19.2% opinó que mejoró. Sin embargo, pues la mayoría, digamos 39.4%, pensó que ha empeorado y otro porcentaje igual de 39.4% piensa que se ha mantenido igual. Sin embargo, cuando lo vemos a nivel de ciudades, vemos casos como el de Maracaibo, que es el más notorio, donde un 53.6% opina que el servicio en estos últimos meses empeoró, específicamente el servicio de distribución de bombonas. Acá queríamos evaluar también un tema que vimos mucho a nivel de monitoreo de medios, que era usuarios que habían tenido incidentes o accidentes con la manipulación de los cilindros. Sin embargo, 94% de los consultados indicó que no había presentado tal tipo de situaciones y se mantuvo muy similar a través de cada uno de los usuarios consultados, aunque vimos que proporcionalmente Maracaibo tal vez tenía el mayor índice, un 8%, 8.2%, que indicó que sí tuvo algún incidente con la manipulación de los cilindros. Ahora bien, voy a hacer un breve resumen sobre el tema de telecomunicaciones, sobre todo porque en Maracaibo y en Punto Fijo en menor medida se ha visto pues algunos cambios en estos servicios. Podemos ver acá lo que es el acceso al Internet en el hogar. 36.5% de los consultados logra tener acceso formal al servicio en sus hogares, lo que representa casi un 2% de incremento respecto a la medición anterior de enero. En términos de calidad, 47.6% evaluó de forma negativa el servicio, mientras otro 51% lo evaluó de forma positiva. Y esto representa tal vez una leve mejora respecto a la medición anterior, no muy significativa, pero sí de algunos pocos puntos porcentuales. Vemos tal vez que las ciudades que mejor evaluaron el servicio fueron los casos de Maracaibo y Barinas, y los más bajos índices fueron Ciudad Bolívar y Por la Mar. Esto también está muy relacionado con lo que son las fallas que presenta o las interrupciones que presenta en conectividad el servicio en los hogares. Y vemos, acá graficamos lo que son usuarios que presentan fallas todos los días y los que casi nunca tienen fallas, de forma de medir estos puntos extremos y ver cómo se comportan a nivel de ciudad. El total, 53.6% indicó fallas todos los días, o sea que tienen alguna caída del servicio. Y pues acá lo vemos a nivel de ciudades, que se mantiene
muy similar. Sin embargo, Maracaibo es la que presenta el índice más bajo de interrupciones en el Internet diariamente, con el 46.1% de los usuarios consultados. La razón por la que evalúan positiva o negativamente el servicio tiene que ver básicamente con la calidad de la señal y que este no presente interrupciones. Como pueden ver acá, tanto los que valoran positivo como los que valoran negativo, fue básicamente estos indicadores los que tuvieron como en primera opción al momento de evaluar. Acá queremos ver, una vez que el tiempo que puede tardar el servicio en restablecerse cuando presenta alguna interrupción. Vimos que el 67% indica que este se recupera el mismo día, si vemos acá a la izquierda el total de la muestra, mientras que un 15.8% indica que este puede regresar entre 1 o 2 días. Esto, digamos que se mantuvo con una tendencia en todas las ciudades, salvo el caso tal vez de Por la Mar, ¿no? Que si bien casi logra superar más de la mitad digamos, de las opiniones, pues vemos en mayor medida aquellos que dicen que puede dar luego tenemos otro grupo de 9.4% que puede durar de 2 a 7 días. O sea, vemos tal vez los casos de Por la Mar y Ciudad Bolívar, donde se presentan tal vez más dificultades o mayores tiempos para que el servicio sea restablecido una vez que presenta alguna falla. Acá pues queríamos evaluar qué operadoras están predominando a nivel general y en cada una de las ciudades. Hemos visto que CanTV se ha mantenido pues muy similar en el tiempo, alrededor del 70% de los usuarios proveídos de servicios. Pero cuando vemos esto a nivel de ciudad, vemos casos, y es algo que nos ha llamado la atención y que lo hemos consultado con algunos expertos en el área, el caso de Maracaibo y Punto Fijo, donde están predominando otras operadoras. En particular, caso de Maracaibo, 27.3%, cuyos usuarios indican que su servicio lo están prohibiendo empresas nuevas, empresas más pequeñas que han emergido más recientemente y que han logrado prestar un servicio de mejor calidad. Sin embargo, también mencionan que los costos son más elevados. Y esto es un fenómeno que se ha ido replicando en menor medida en Punto Fijo y que se ha empezado a ver en mucho menor medida en otras ciudades del territorio nacional. Ahora bien, hablando propiamente de telefonía, empecemos primero por lo que es el uso de teléfonos inteligentes como el recurso o tal vez el medio para tener acceso a este servicio. Vemos que 77.9% de los consultados tiene acceso a este dispositivo, siendo los casos de Maracaibo, Punto Fijo y San Cristóbal los de más alto índice de acceso a este tipo de dispositivos. Posiblemente tenga que ver con su posición fronteriza o de cercanía a países vecinos. Acá queremos evaluar pues, lo que es el acceso a distintas líneas, a tener más de una línea, para ver, bueno, la capacidad de los usuarios de optar a opciones diferentes para, si bien alguna de los proveedores no logra funcionar en su localidad, logran tener acceso a otras líneas. Sin embargo, vimos que casi el 70% mantiene una sola línea y se mantiene constante para casi todas las ciudades evaluadas. Acá tal vez uno de los puntos más importantes en términos de telefonía es la calidad que hacen los usuarios sobre el servicio de llamada de voz y el servicio de datos móviles. Y vemos que esa barra azul que se ve en la parte superior es que el 64.4% de los consultados evaluó positivamente el servicio de llamada de voz y 52% evaluó positivamente el servicio de datos móviles. Y esto representa para ambos casi un 10% de mejora, 10 puntos porcentuales de mejora respecto a la medición de enero. O sea, esto es tal vez una de las mejoras más importantes que hemos visto tal vez en las últimas mediciones que hemos realizado. Y vemos acá que son los casos que Maracaibo aparece tanto para el servicio de voz como para el de datos móviles, como de las ciudades que mejor evalúan los mismos. Acá pues preguntamos sobre la percepción del servicio, si los usuarios piensan que ha mejorado o que ha empeorado. Pues vemos acá a la derecha el total, que un 61% piensa que se ha mantenido igual, al menos. Si vemos el caso de Maracaibo, esto representa un 64% de usuarios que piensan que se ha mantenido igual.
Sin embargo, pues a nivel de calidad es una de las ciudades con más altos índices de aprobación de este servicio. Las razones por las que están evaluando positivamente, tal vez que hablando de que ha mejorado, las razones por las que evalúan positivamente este grupo de usuarios es porque, bueno, porque siempre tienen señal y datos y porque logran y el servicio de llamada de voz porque siempre tiene señal y que las llamadas siempre se escuchan bien, o sea, las personas logran comunicarse y hacer las llamadas de manera efectiva. Pues acá también tenemos lo que es la frecuencia de falla de la señal de telefonía y graficamos nuevamente lo que es lo que tienen todos los días o lo que casi nunca tienen fallas y vimos que 50.5% del total presenta interrupciones diarias en la señal, mientras que solo un 18.1% casi nunca tiene este tipo de fallas. Igualmente, pues el método de recarga, el método de recarga más común es a través de plataformas bancarias, indistintamente del proceso, pero hemos visto cómo ha ido incrementando cada vez más este mecanismo. Ok, acá la presentación se quedó nuevamente paralizada, intentando pasar. Ajá. Y ya para culminar, pues un breve balance de lo que es el servicio de aseo urbano, para no extenderme mucho más. Y este es un servicio que siempre ha sido tal vez el mejor evaluado dentro de todos los servicios que hemos consultado. El acceso al servicio de aseo urbano, o sea, hogares que tienen acceso a la recolección de desechos sólidos, es del 65.3%, siendo los más altos índices en Mérida, Por la Mar y San Cristóbal. Y algo que hemos visto pues, de manera continuada es que Maracaibo ha siempre presentado los índices más bajos de acceso formal al servicio de aseo, solo seguido por el caso de Barinas con 37.9%. Pues acá verificamos lo que es la frecuencia con la que se hace la recolección de estos desechos a nivel de cada una de las ciudades. Vemos el caso pues, de Maracaibo acá de manera más específica en el área central de la gráfica, donde pues no hay como que una frecuencia predominante, pareciera que pues en hay como frecuencias muy variables, pero también este es un servicio que incluso varía mucho porque digamos a nivel de una ciudad, incluso para cada municipio puede haber una realidad operativa, administrativa y procedimental diferente, porque este es un servicio cuya competencia es municipal. Entonces, muchas veces a nivel de ciudad se ven cómo puede el desempeño entre un municipio y otro ser diferente. Acá, a nivel de calidad, 58.4% opinó de manera positiva sobre el servicio, versus un 40% que opinó de forma negativa. Y pudimos ver tal vez que cuando graficamos esto a nivel de ciudades, las opiniones positivas más altas se vieron en Punto Fijo, Por la Mar y San Fernando, mientras que los más bajos índices de aceptación se vieron en Barinas, Maracaibo y San Cristóbal. Las razones por las que se evalúa positivo o negativo el servicio están muy vinculadas a la frecuencia con la que pasa el camión recolector por las urbanizaciones o por los barrios o por las residencias. Fíjense que pues, en este caso de quienes evalúan positivamente, 36.2% dice que, bueno, que el camión siempre pasa. Mientras que de los que evalúan de forma negativa, pues la frecuencia del camión no es la que debería ser. Básicamente acá la principal, digamos, el principal factor al que prestan atención los usuarios es la frecuencia de recolección. Acá pues un elemento que evaluamos fue sobre el incremento en las tarifas del servicio de aseo urbano en los últimos 3 meses, para el cual 18.7% pues indicó que sí habían presentado algún incremento, y queríamos ver si esto se correlacionaba con algunas mejoras en el servicio. Un 51.6% indicó que sí presentó alguna mejora luego de recibir este incremento en las tarifas. Viendo tal vez el caso de Maracaibo, donde un 75% indica que no vieron mejora luego de estos incrementos. Y bueno, ya cerrando lo que es la opinión de los usuarios en términos generales sobre los servicios. Acá pedimos que nos indicaran su grado de satisfacción general sobre los servicios, los 5 servicios que estamos evaluando, y pudimos ver
que casi un 57.7% de una u otra medida se mostraba insatisfecho con los servicios, estos servicios evaluados. Si lo vemos a nivel pues, de ciudad, vemos que en los casos de Caracas, Barcelona y Mérida muestran índices menores de insatisfacción comparados con Maracaibo y Ciudad Bolívar principalmente. Y ya para terminar, queremos saber cuál es el servicio que más influye en la calidad de vida de los consultados. Pudimos ver que en términos generales es el agua, el servicio que predominó en esta opinión, seguido un 20% por la energía eléctrica y 8.3% electricidad. Y ya en menor medida y muy similares los servicios de telecomunicaciones y de aseo urbano. Por supuesto, esto puede variar a nivel de cada una de las ciudades. Digamos, en el caso de Maracaibo, si bien sigue predominando el tema del agua, vemos que el servicio eléctrico pues tiene también una medida importante para el 21.5% de los consultados. Bueno, disculpe si me extendí un poco, pero bueno, acá habíamos incorporado elementos nuevos en esta medición. Y bueno, nada, ya con esto culmino lo que es este resumen de datos. Vuelvo y repito que pueden tener acceso a nuestro boletín informativo y nuestras redes sociales para ir ampliando esta información. Entonces, bueno, dejo espacio a Dayana y a Carla para que puedan hacer el análisis de los temas planteados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, por la introducción y los datos. Desde CODES también estamos agradecidos por la invitación en conjunto para hacer este foro. Recuerdo que lo hicimos en 2019, fue una reunión presencial aquella vez y bueno, ahora adaptándonos a la situación de confinamiento por la pandemia y también vamos a presentar este foro vía virtual. Desde CODES, una de nuestras líneas de investigación siempre ha sido evaluar la situación de servicios públicos en el Zulia, porque evidentemente tiene una afectación en el disfrute de derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado. Los servicios públicos deben ser regulares, deben ser continuos y deben ser eficientes. Lo contrario a esto atenta contra el derecho a un nivel de vida adecuado y contra la dignidad de las personas. En cuanto a cómo afecta los servicios públicos la calidad de vida, nosotros lo hemos vivido, todos los habitantes en el Zulia desde finales de 2017, 2018 y 2019, que fue un año súper grave para todo lo que fue el servicio de prestación eléctrico, el servicio de prestación de agua, situaciones que no han mejorado de manera significante. De hecho, si no es un servicio el que falla, es el otro. Y bueno, como bien lo decía, la correcta prestación de los servicios públicos está íntimamente ligada con los derechos humanos. Incluso el artículo 281 de la Constitución de la República de Venezuela dispone como una de las competencias de la Defensoría velar por el funcionamiento correcto de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de todas las personas contra las desviaciones de poder y los errores cometidos en la prestación del servicio. La Defensoría, por tanto, tiene esta obligación de exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, vemos que desde que empezó la crisis de servicios públicos en el Zulia y mientras se agregó durante estos años de 2018 y los apagones de 2019, nunca se ha implementado una acción de reparo para todas aquellas personas que perdieron sus electrodomésticos, que vivieron afectaciones psicológicas y físicas por la falta de electricidad, por la falta de agua. Recordemos que en 2019 la cuota más dura de racionamiento eléctrico de Venezuela lo tuvo precisamente el estado Zulia, con horarios de racionamiento que eran de 12 horas cada día.
bueno, esta situación con respecto al año de la pandemia, que fue en 2020, y todo lo que ha transcurrido durante este año, todavía se mantiene, quizás no tanto con el nivel agravado que tenía en ese entonces, pero sigue siendo inconstante, tiene una marcada incidencia en la cotidianidad, porque si bien no son cortes que están programados, puede ocurrir que un sector se quede sin electricidad 4 o 6 horas. Es lo que pasa en el Marite, que hemos recibido denuncias durante este año que pueden pasar de 4 a 6 horas sin electricidad, que es un sector del oeste de la ciudad de Maracaibo. Igual, cabe destacar la afectación particular en otros municipios que están fuera del área metropolitana de Maracaibo, como son los municipios de Jesús María Centrún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre. Estos municipios también tienen la particularidad de que forman parte de los municipios con áreas productivas específicas para la siembra de cosechas y de ganado, y que los productores han alertado de que precisamente los cortes eléctricos, la falta de combustible, entre otras cosas, afectan precisamente la maquinaria productiva, las horas de trabajo, y teniendo una incidencia directa pues en la producción de alimentos y por tanto así en la seguridad alimentaria de todo lo que es el Estado. Y bueno, otra de las cosas que nosotros documentamos con respecto a la situación del servicio eléctrico es que durante el año de la pandemia se registraron 72 protestas en el Zulia para reclamar precisamente gasolina y electricidad. Esto fue recurrente en zonas como La Curva, también en zonas como Lagunillas, como Cabimas, que estando en una situación de confinamiento por la pandemia, y Maracaibo y el Zulia teniendo las condiciones de temperaturas naturales del estado, pues en vez de garantizar una prestación de servicios y un confinamiento para que las personas estuvieran en su casa tranquilas, precisamente esto no se traducía a la realidad, sino eran horas también sin servicio eléctrico, y bueno, con todas las afectaciones que eso tiene en la cotidianidad, como trabajar a distancia, como las clases a distancia, y bueno, también en situaciones tan fundamentales como la preparación de los alimentos o el descanso. Todo esto, todas estas situaciones, cuando no hay una eficiente prestación del servicio de energía eléctrica, básicamente generan una problemática diaria en las personas y en los hogares zulianos. Otra de los servicios públicos que nosotros monitoreamos y es fundamental precisamente para tener una vida en condiciones de dignidad es el servicio de agua potable. Durante los últimos meses, lo que ha transcurrido el año 2021, este servicio ha desmejorado en todo el estado Zulia, es un suministro irregular. Es un problema que afecta a millones de personas y lo afectaba desde el inicio de la pandemia, cuando declarada la cuarentena social y colectiva por parte del decreto nacional, una de las primeras medidas que se pide a la población para prevenir el contagio por el COVID-19 es lavarse las manos. Pero lo que nosotros recibimos en esos primeros meses de cuarentena fueron denuncias de sectores y distintos municipios de la ciudad, o sea, Cabimas, Maracaibo, San Francisco, Lagunillas, es que no tenían un suministro regular de agua. El agua llegaba cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, y bueno, en algunos casos tenía hasta más de un año sin llegar en las comunidades que en otra hora eran áreas urbanas. Y por tanto tenían garantizado ese servicio durante la pandemia. Durante el inicio de la pandemia no se garantizaba el servicio, y sigue siendo un problema que afecta todavía a millones de personas. Las soluciones gubernamentales son coyunturales, son cortoplacistas,
puede que haya esta orden de las autoridades regionales de apoyarse en camiones cisternas, de hacer que los camiones cisternas lleguen a las comunidades con precios un poco más económicos, pero esto sigue siendo insuficiente porque el problema de fondo, que es el servicio de distribución de agua por tubería gratuito, no se logra. A la falta de suministro se suma la falta de potabilización de agua. Durante el mes de mayo, desde PODES, nosotros emitimos una alerta, pues el Estado había entrado en el pico de contagios más altos que ha tenido este año, con declaraciones expresas de las autoridades gubernamentales diciendo que el hospital universitario estaba colapsado, estaba al borde de su capacidad en cuanto a las personas que estaban contagiadas por COVID. Y en este escenario el suministro de agua era ineficiente y se reportó que durante esas primeras 3 semanas, esas 3 semanas de mayo, el agua que llegaba a las casas estaba totalmente sucia, era turbia, presentaba mal olor y mal sabor. La turbidez del agua, de acuerdo a los expertos, debe estar por debajo de 5 unidades neftelométricas, que es lo que recomienda también la Organización Mundial de la Salud, para establecer que el agua precisamente está apta para el consumo. Sin embargo, el agua que llega al Zulia tiene más de 250 unidades neftelométricas de turbidez, por lo tanto no está apta para el consumo, y precisamente su uso puede presentar problemas en la situación de salud de las personas y también en la piel. Uno de los sectores en los que se reportó que el agua había llegado sucia y las personas pues no tenían otra opción sino usar esta agua sucia, que fue en el sector San José del municipio de Maracaibo. Presentaron después problemas en la piel por haber usado esta agua para su higiene personal. Presentaron alergias, presentaron brotes en la piel y bueno, esta fue una de las consecuencias de la turbidez del agua que hasta ahora se sigue reportando que llega a las comunidades de Maracaibo. Otra de las cosas que nosotros observamos que tiene que ver con el acceso al agua potable en Maracaibo es que las personas deben hacerse del agua de formas improvisadas y de formas bastante precarias. Una de ellas es ir hacia cañadas de agua o brotes de agua dispuestos en la calle, y para esto hacen recorridos kilométricos que pueden ser de hasta 4 o 5 kilómetros, como lo hacen las personas de la comunidad de Santa Fe y Hawái de la Punta en el municipio de San Francisco, usando carretillas, usando unidades de transporte precarias que se trasladan con burros, con maderas. Esto tiene una afectación particular porque los que están involucrados en este proceso de recolección no solamente son personas mayores, los jefes de familia, como papás o abuelos, sino también se involucran niños, niñas y adolescentes en el proceso de recolección. Y bien, como lo decía al principio, son recorridos de 5 kilómetros, de 4 kilómetros, de 6 kilómetros, cuando lo que se recomienda, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para que el acceso al agua sea pleno, es que la fuente de agua no esté a más de 1000 metros. Aquí supera esa cantidad de recorrido que deben hacer las personas. Y bueno, con respecto a otra situación del agua potable es el costo de las unidades de pipa que superan el valor de $1, mientras que el costo de los camiones cisternas rondea de $25 a $40 de acuerdo a dónde se encuentre el sitio donde van a surtir de agua y también si las personas deben pagar por la gasolina que usa el camión cisterna.
El costo del agua para nosotros también ha sido importante reportarlo porque compite con otras necesidades fundamentales de los hogares zulianos, como lo son la compra de los alimentos o también la compra de los medicamentos. Muchos hogares no tienen, o sea, muchos hogares sacrifican la satisfacción de estas necesidades fundamentales por tener agua o por tener alimentos. Entonces, representa una situación bastante injusta, bastante contraria a lo que debe ser la dignidad humana de las personas, y puesto que limita mucho la calidad de vida que puedan tener los hogares. Otro de los mayores problemas que existen en el Zulia se refieren al suministro de combustible. Ya durante 2019, desde CODES también documentábamos y denunciábamos la situación del suministro de combustible en la región. En aquel entonces las personas hacían 12 horas de cola en promedio para poder surtir de combustible. Ahora es un problema que amenaza con volverse crónico y que tiene afectación en el ejercicio de lo que son varios derechos fundamentales, como el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, ya que precisamente la falta de combustible afecta la movilidad de la población para precisamente tener una vida normal en condiciones de dignidad. Con respecto a esta situación, los grupos de personas con enfermedades crónicas padecen la cuota más grave de esta problemática de escasez de combustible. Recordamos que al inicio de la pandemia se estableció una prohibición del suministro de combustible para los particulares, una restricción que no estaba contemplada en el Decreto Nacional de Emergencia por la Pandemia, decretada por el Ejecutivo Nacional, y que desde CODES nosotros lo calificamos como una situación arbitraria, ilegal e ilegítima, y que vulnera precisamente los derechos humanos de la población. Para el grupo de personas con enfermedades crónicas, en particular, los pacientes renales, las personas con insuficiencia renal, no hubo un plan de ayuda, no hubo un plan de atención priorizada para estas personas que precisamente requieren de la movilidad para poder mantenerse con vida. Son grupos de personas que requieren trasladarse a su unidad de diálisis 2 o 3 veces a la semana. Muchas de ellas viven en municipios foráneos, como es el municipio Mara, también el municipio Mara, poblaciones del Moján, y no tenían precisamente combustible para trasladarse e ir a estas unidades de diálisis durante la pandemia. Este problema sigue persistiendo hoy en día hasta la fecha. Recientemente desde CODES publicamos la segunda entrega de un seriado de reportajes que se llama Rostros de la Emergencia, para visibilizar esta situación que debe ser atendida por las autoridades gubernamentales que tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de las personas como parte del derecho a la vida, en especial las personas que padecen enfermedades crónicas y que dependen pues de la atención del Estado. Hasta ahora, o sea, lo que se ha documentado es que estas personas caminan desde 10 kilómetros hasta 18 kilómetros para su centro de diálisis, sea en el hospital universitario, sea en las unidades de diálisis propias de San Francisco. Y bueno, es una situación que deteriora gravemente su salud, puesto que después de salir de estos procesos de diálisis que los dejan debilitados y deja a su cuerpo en una situación de cuidado, tienen que caminar, están obligados a caminar, puesto que no tienen cómo trasladarse. La situación con el servicio de combustible se mantiene hasta la fecha, ya no son 12 horas de espera lo que las personas deben padecer para poder surtir de combustible.
sino que son días, estamos hablando de 2 días en cola, hasta 3 días en cola para poder surtir de combustible, y bueno, es una situación que no se ve en otros estados, en otras ciudades del país, sino que es una afectación grave y particular propia del estado Zulia. Otro de los servicios que nosotros hemos documentado en cuanto a su prestación y la afectación en los derechos de las personas es precisamente el gas doméstico. Como bien lo señalaba el estudio presentado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos con Julio César, es que este es el servicio que más ha presentado una disminución en su prestación y un agravamiento crónico en cuanto a su escasez. Y puesto que, bueno, muchos sectores de la región se encuentran desde hace tiempo sin este servicio, a lo que se suma también la escasez en la adquisición de las bombonas de gas. Las bombonas de gas varían de acuerdo a su precio, según el tamaño y la zona geográfica. Pueden llegar a costar desde 40 hasta 55 dólares. Como lo comentaba también al inicio, esta es una nueva necesidad que se suma a las condiciones de existencia de los habitantes en el estado Zulia, puesto que deben suplir necesidades de agua, necesidades de alimentación, necesidades de salud, junto con esta nueva necesidad de gas doméstico que es fundamental pues para la preparación de los alimentos y para la seguridad alimentaria de los hogares. Muchas familias se han visto obligadas a cocinar con leña y bueno, este tipo de preparación de alimentos es bastante perjudicial para la salud, puesto que las personas pueden padecer irritaciones en la vista, quemaduras y asfixias, hasta daños en los bronquios y enfermedades pulmonares, puesto que el proceso de preparación de la leña implica que desde la mañana hasta mitad de la tarde se tiene que tener pues este modo de preparación de alimentos encendido. La candela genera humo, el humo se concentra en los hogares y pues es respirado por las mujeres, por los niños y bueno, teniendo esta afectación particular en la población que las mujeres, de acuerdo a nuestros estudios de seguridad alimentaria, más del 60% de los hogares en el Zulia y dependen de las mujeres para preparar los alimentos y son ellas las que asumen esta carga de cocinar con leña. Ahora, otra de las situaciones a las que nosotros hemos destacado es precisamente la situación de los pueblos indígenas, específicamente en el territorio de La Guajira, donde se concentra la población Wayuu, Barí y Añú. Desde el agravamiento del contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, el desborde de la vulneración a los derechos humanos en esta región ha sido masiva. La Guajira tiene un historial de afectaciones a los servicios básicos históricos, empezando porque el servicio de agua nunca ha sido regular. Todo lo contrario, los pueblos indígenas viven de una forma bastante precaria, accediendo a través del agua, a través de pozos artesanales comunes, conocidos como jagüeyes. Las familias deben hacer recorridos también de hasta 10 kilómetros hasta estas fuentes de agua. Es bastante precario, o sea, en el proceso de la recolección igual están involucrados jóvenes, hombres mayores, niños, niñas y adolescentes, en cuanto a la satisfacción de esta necesidad fundamental. Otro de los problemas que azota a la Guajira venezolana es precisamente la situación de la electricidad. Hay comunidades, como lo citamos en nuestro más reciente informe de agosto,
que está publicado en la página web de CODES, como Marichén 1 del municipio de La Guajira, que ya tiene más de un año sin electricidad. El transformador se había dañado en enero de 2020 y hasta febrero de 2021 todavía seguían sin respuesta para la reparación de estos transformadores, y esto afectaba a más de 120 familias. El Comité de Derechos Humanos de La Guajira denunciaba que existe un déficit de 90 transformadores en este municipio debido a los constantes cortes eléctricos que se han vivido desde 2018, que se agravaron durante 2019, que durante 2020 se mantenían siendo una problemática, y justo en 2021 también se evidencia esta situación. Con respecto a la situación de servicios básicos en La Guajira, para nosotros representa un enorme retroceso en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, puesto que no se garantizan las mínimas condiciones de dignidad, por lo que otros servicios básicos que son fundamentales para el progreso y la permanencia de estos pueblos, como la educación y el trabajo, son básicamente inexistentes. En La Guajira, al igual como ocurre en todo el territorio venezolano, a raíz de la pandemia por el COVID-19 se suspendieron las clases presenciales, por lo que los estudiantes están obligados, pues, a asistir a clases virtuales. Pero esto en La Guajira no se puede traducir en la realidad, puesto que apenas 1% de la población tiene acceso a Internet, y la gran mayoría, pues, tiene problemas para tener servicios básicos como la electricidad y el agua. Entonces, para nosotros ha sido sumamente fundamental denunciar la situación en La Guajira, porque si no se tienen las mínimas condiciones de dignidad, los más afectados, pues, son las generaciones actuales de niños, adolescentes y jóvenes que no pueden acceder a una educación de calidad, no tienen la infraestructura para asistir a escuelas que tengan puesto un servicio de clases regularmente, y mucho menos acceder a la educación desde sus casas debido a estas problemáticas estructurales en cuanto a servicios de electricidad, de internet, de telecomunicaciones y también de agua. Como para cerrar la presentación y hablar acerca de cómo los servicios públicos afectan el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de la población, destacar que los servicios públicos son una obligación del Estado venezolano, y estos deben ser continuos, regulares, iguales, obligatorios y de calidad y eficiencia en su prestación, puesto que tienen una incidencia directa en el día a día de la población, en el ejercicio de derechos como el derecho al agua, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, el derecho a la libre circulación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Otra de nuestras líneas de investigación, también monitoreamos la situación de seguridad alimentaria, y no puede haber seguridad alimentaria si no hay una prestación eficiente de los servicios básicos. En nuestras encuestas, las personas y los hogares zulianos nos dicen que tanto el servicio de agua como de la electricidad tiene incidencia directa en la preparación de sus alimentos, en la calidad de sus alimentos, y mientras estos no sean continuos, no sean regulares y no sean eficientes, tampoco puede existir seguridad alimentaria para la población. Y para cerrar, destacar la obligación del Estado venezolano para cumplir los estándares básicos en la prestación de servicios básicos, y también para velar, controlar y vigilar las inversiones realizadas en este sentido. En el caso del desmantelamiento de los servicios públicos por actos de corrupción o mal manejo de fondos públicos, que ha sido el problema de fondo de todo este desmantelamiento
de las infraestructuras de servicios públicos en el Zulia, como lo es la situación eléctrica, no solo de Maracaibo, sino también particularmente de La Guajira venezolana, donde se anunciaron proyectos e infraestructuras eléctricas de gran envergadura y que implicaron una inversión millonaria y que hasta la fecha son solo escombros y bueno, vemos que el padecimiento y la cuota más dura de esa corrupción y de ese mal manejo y deficiente prestación de servicios públicos han sido los hogares zulianos. Desde CODES, nosotros continuaremos documentando esta situación como parte de lo que es el ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado y de las condiciones mínimas para la población, que deben ser garantizadas por el Estado y que como ciudadanos y como sociedad civil nosotros seguiremos documentando y seguiremos denunciando para lograr su correcta y eficiente atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dayana. Para nosotros ha sido un gran placer y creo que para toda la audiencia también. Para que sepan, Dayana es periodista, es abogada y defensora de derechos humanos, es coordinadora de proyectos de CODES, la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, es miembro de la Red de Derechos Humanos de allí y de la Red de Periodistas Venezolanas. Para nosotros es un gran placer, a pesar de que el observatorio sí hace mediciones regulares con servicios públicos domiciliarios, pues no estamos ajenos a saber las implicaciones que esto genera a nivel de servicios públicos con el tema de la gasolina, que nos han pedido muchísimas veces poder documentarlo. Sin embargo, para nosotros es un placer, porque obviamente el contexto de Maracaibo y Estado Zulia está muy claro, con un trabajo tan arduo como ustedes de poder documentar cada una de esas personas y sectores vulnerables como es La Guajira, como una parte fundamental también, como dentro de lo que sería la base originaria para todo tipo de ciudadanía. Sin embargo, bueno, yo te doy las gracias en nombre del equipo. Quería informar a la gente que la ronda de preguntas y respuestas ya está, o sea, la sección está activa en el chat, ya pueden activarlo en cualquier momento. En este momento estamos compartiendo también en el chat el descargable de lo que sería el boletín que emite el observatorio con los datos que ha dado Julio. Te invito, Dayana, a que puedas compartir también el link para que la gente pueda descargar de la web de ustedes la información sobre el estado de los servicios públicos en Maracaibo y en el estado Zulia. Así que bueno, voy a pedirle ya a Carla que vaya activando cámara. Carla Velasco es abogada summa cum laude, magíster en Ciencias Políticas y Derecho Público, es magíster en Banca y Finanzas, tiene doctorante en Ciencias Políticas, profesora universitaria en Luz y URU, subdirectora de proyectos de Aula Abierta. Creo que es importante ya el paneo, como hemos venido trabajando hoy. Julio ha dado un contexto quizás de la percepción ciudadana de los servicios públicos. Dayana ha dado un contexto muy claro de cómo ha sido la documentación que se realiza para las violaciones de los derechos humanos basados en los servicios públicos. Y allí, más focalizado, nos encontramos en un sector muy vulnerable, como a varios sectores vulnerables, como es la parte académica y universitaria. Y para ello, Carla nos va a explicar un poco todo lo que sería el estado actual de lo que sería la juventud universitaria en este momento, la academia, los estudiantes, con respecto a los servicios públicos. Como les digo, ya está abierta las preguntas para que las puedan ir realizando y al finalizar, pues a cada ponente se les hará y ya están descargables los archivos en el chat de esta sesión. Te dejo con los micrófonos y video, Carla. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, Rafael, al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, a CODES y a todos y todas que están participando en este día para comentar, discutir y sobre todo visibilizar y denunciar las situaciones de vulneración a los servicios públicos en Maracaibo. En esta oportunidad yo voy a conversar con ustedes solo un abreboca de los hallazgos o los resultados del informe que hemos publicado recientemente en Aula Abierta, titulado Situación de la libertad de expresión y acceso a Internet de la juventud universitaria en Venezuela como limitaciones para su participación en los asuntos públicos. Este informe está dividido en 3 grandes partes y además sus subtítulos tienen que ver con diversas regiones del país. Pero por razones de tiempo y de pertinencia al foro del día de hoy, solamente me voy a enfocar en el tema occidental, específicamente el estado Zulia. Vamos a comentar un poquito acerca de los principales hallazgos, como les mencionaba, pero quiero iniciar con esta afirmación. El acceso al servicio de Internet es un derecho humano y así lo ha ratificado Naciones Unidas en su resolución 66-290
para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. ¿Qué ha dicho Naciones Unidas? Que el acceso a Internet es una herramienta fundamental e indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión y al mismo tiempo es una herramienta indispensable para ejercer el derecho a la educación. Por tanto, cualquier interrupción al servicio de Internet se vulneran derechos humanos como, repito, libertad de expresión y derecho a la educación y por tanto también el derecho a la libertad académica que tenemos los estudiantes, profesores, investigadores, incluso los egresados como lo establece nuestra ley de universidades venezolanas. En el contexto de la pandemia, donde la comunicación ha migrado de lo presencial a lo virtual, se ha hecho indispensable el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El caso de las TIC. Según diversas cifras, hemos encontrado que existen al menos 5.000 millones de teléfonos móviles en el mundo y el alcance de las TIC, por tanto, ha sido globalizado. Aún así, Naciones Unidas ha advertido que existen grandes niveles de desigualdad. Hay una brecha de desigualdad con las personas que pueden o no tener acceso al servicio de Internet. Y eso genera, por supuesto, vulneración de derechos como el derecho a la educación. Y además, en el caso de la juventud, específico, la juventud venezolana, para tener deliberaciones de asuntos de interés público. Dentro de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, aunado a la crisis de otros servicios públicos que ya se han mencionado a lo largo de esta disertación, caso de electricidad, caso servicio del agua, entre otros, Venezuela se ha ubicado en una situación cada vez más crítica. Y en relación al servicio de acceso a Internet y a la velocidad, podemos citar a Speedtest Global Index de febrero de 2021, que ha señalado que Venezuela ocupa el puesto 138 de 141 países dentro de ese índice global, con 6.78 megabytes por segundo. Fíjense, nos ubicamos incluso por debajo de países como Yemen. En el año 2019, la Organización Espacio Público además reseñó cómo en las últimas 2 décadas el Estado venezolano ha ordenado el cierre de medios de comunicación más relevantes del país. Por tal motivo, los medios tradicionales de comunicación, radio, televisión, han migrado o han trasladado a las plataformas o a las tecnologías de información y comunicación, a las TIC. Es decir, están utilizando plataformas digitales. Sin embargo, ese uso de plataformas digitales no ha sido lo más óptimo debido a la censura que ya vamos a ver a continuación y otras situaciones, además de esa emergencia humanitaria compleja y de la situación de los servicios públicos que mencionaba. La primera parte del informe está relacionada con la situación de los medios de comunicación universitarios y su impacto en la participación efectiva en la discusión de los asuntos públicos de la juventud universitaria. Las universidades son el epicentro del desarrollo del pensamiento crítico, donde se generan, debaten, deliberan ideas fundamentales que serán esenciales para el desarrollo, el progreso de cualquier sociedad, para la evolución de la sociedad. Sin embargo, las universidades dentro de los regímenes autoritarios se convierten en blancos de ataques, como en el caso venezolano, y han sufrido las universidades venezolanas diversos patrones de violación, específicamente los universitarios. Casos, por ejemplo, la asfixia presupuestaria, casos de vulneración al derecho a la educación por no contar con los medios o herramientas necesarias, porque el derecho a la educación también abarca lo que es la adaptabilidad, la accesibilidad, y al mudar lo presencial a lo virtual, pero tenemos estudiantes que no tienen acceso a un teléfono celular, por ejemplo, o una computadora o una tablet, entonces no estamos garantizando, o el Estado no está garantizando esa accesibilidad y disponibilidad de la educación. El ejercicio entonces de la libertad de expresión dentro de los contextos universitarios también se ve vulnerado, porque ya al no existir estos medios de comunicación tradicionales, sino la utilización de TICs
pero las TICs también dependen de otras herramientas como algún equipo electrónico y tampoco los estudiantes, profesores, investigadores cuentan con estos equipos, prácticamente estamos dejando a oscuras a esa comunidad universitaria y a la sociedad en general. Este derecho se ha visto vulnerado y menoscabado por prácticas además sistemáticas y reiteradas que buscan prácticamente oscurecer y silenciar cualquier postura crítica como las situaciones que debatimos en este foro. Una de las principales formas más sofisticadas del Estado para atacar a los medios de comunicación dentro de los contextos universitarios ha sido la asfixia presupuestaria. Fíjense, la Universidad del Zulia para el año 2020 ha presentado un déficit de un 97.75%. Y medios de comunicación, como en el caso de Luz Radio 102.9 FM, se ha visto vulnerados o menoscabados por situaciones de asfixia presupuestaria, ya que la Universidad del Zulia cuenta ya desde el año 1991 con esta emisora, que es una estación de carácter institucional y además forma parte o requiere de los recursos que puedan darse a través de Fundaluz, porque esta emisora está adscrita a esta fundación de la Universidad del Zulia. Los niveles de ingresos son prácticamente irrisorios, lo cual ha llevado a la universidad, en este caso a Fundaluz, junto con Luz Radio, a utilizar o a buscar otros medios de financiamiento. En el caso específico de Luz Radio, por ejemplo, a ceder espacio a productores independientes o a utilizar publicidad para poder costear pues, el pago del personal de Luz Radio o el mantenimiento de los equipos. Y ahí vamos a otra situación u otra práctica que es la censura, y como veremos más adelante, los equipos que están obsoletos y que ya no cumplen con las realidades actuales en materia de tecnología e información. La censura por parte de CONATEL hacia las emisoras de radios universitarias. Por ejemplo, desde el inicio de Luz Radio en el 99, el Ministerio en aquel momento de Transporte y Comunicaciones le otorgó un permiso, entre comillas, para la radiodifusión de sus distintos programas, y no a través de una concesión de corte institucional, como fue solicitado efectivamente por la emisora. Han pasado más de 20 años y la situación sigue igual, a pesar de todas las comunicaciones que ha enviado Luz Radio hacia el ministerio. Hay un silencio administrativo, repito, de casi 20 años. Lo mismo ha sucedido desde el año 2012 y en el año 2013, que al menos 8 años no hay una respuesta formal por parte de CONATEL con respecto a la renovación y concesiones de Luz Radio 97.5 FM de San Rafael del Moján y de Luz Radio 107.9 de Punto Fijo. Como ven, esto es un patrón que se ha repetido específicamente con Luz Radio y que atenta contra un medio de comunicación tradicional como es la radio. La censura específicamente, tenemos un caso en Luz Radio 102.9 FM el 23 de enero del 2019, la emisora transmitió la juramentación por parte de Juan Guaidó, como en aquel momento se llamaba presidente encargado de la República. Una vez que pasó la transmisión, en las instalaciones de Luz Radio se apersonaron 3 funcionarios de CONATEL amenazando que no podían transmitir ningún tipo de información que, en sus propias palabras, dijeron esos funcionarios, desafiaran a las autoridades de la República o que desconocieran los poderes que para su entender eran legítimos, ¿no? Allí vemos un caso muy explícito de la censura por parte de CONATEL a Luz Radio. Otras prácticas, como les mencionaba, es la obsolescencia y fallas en los equipos técnicos de radiodifusión. Caso de Luz Radio 102.9 cuenta con un deteriorado transmisor de 5 kilovatios que actualmente tiene una producción por debajo de 2 kb, reduciendo pues la cantidad de oyentes de la emisora hasta 85.000 personas o menos.
Además, la consola que genera la señal del transmisor tiene aproximadamente más de 15 años de antigüedad. A esto se le agrega pues la situación de la emergencia humanitaria que ha mermado la mano de obra capacitada para reparar los aparatos que se han averiado. Asimismo, la emisora Luz Radio de San Rafael del Moján se encuentra fuera de servicio desde finales del año 2017 por el salitre que allí se produce y la falta de acondicionamiento. Además, la emisora ha sido afectada por múltiples hurtos masivos y la emisora de Luz Radio, que está en la ciudad de Punto Fijo, solo cuenta con servicio eléctrico 2 días a la semana, imposibilitando pues la difusión de programas durante toda la semana. Eso encuadra dentro de otro patrón de violación que son las fallas de los servicios públicos y la falta de mantenimiento que afectan pues las condiciones estructurales de este medio tradicional como es la radio. La segunda parte del informe trata acerca de la situación del acceso a Internet y su impacto en la participación en los asuntos públicos por parte de la juventud universitaria. Uno de los grandes impactos ha sido la nacionalización de CanTV y sus implicaciones a la calidad del servicio de Internet en Venezuela. CanTV fue nacionalizada en el año 2007 por el presidente de aquel entonces, Hugo Chávez. Y en Aula Abierta hicimos una entrevista al secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones del Estado Zulia, Ricardo Montero, y él explicaba que para el momento de la nacionalización la empresa prestaba servicios de alta calidad y que competían incluso con el resto de empresas que habían en el país, caso de Intel, caso Movistar. Pero en la actualidad, señala Montero, solo hay oficinas abiertas prácticamente dedicadas a reclamos de clientes. También señaló que el problema no ha sido la infraestructura solamente, sino la planta operativa, puesto que la tecnología de la cual disponen es obsoleta y no se ha invertido en nuevas tecnologías para llegar a competir con otras empresas que prestan este tipo de servicios. Dentro de este capítulo voy a presentar algunos resultados de una encuesta que realizamos tanto a estudiantes como a dirigentes o líderes estudiantiles. Esa encuesta se realizó a 182 estudiantes y a 30 líderes estudiantiles entre 18 y 24 años de todas las regiones del país. También en la tercera parte de este informe se hicieron entrevistas a estudiantes y a víctimas de censura y hay un apartado sobre la ley contra el odio. Por razones de tiempo no lo voy a mencionar, pero al finalizar les voy a dejar en el chat de Zoom el link del informe para que puedan ampliar esta información. Vamos a ver un poco los resultados de la encuesta. Se le preguntó a los estudiantes que se ha sentido en el contexto de la pandemia del COVID-19, se ha dificultado comunicarse con la comunidad universitaria. Como verán, el 71% dijo que sí. Para tratar de buscar respuestas sobre qué medios de comunicación o qué formas de comunicación utilizaban para mantenerse en contacto dentro de la comunidad universitaria, los estudiantes, un 78% aseguró que el medio de comunicación más usado es WhatsApp y un 76% señaló que utilizaban otras redes sociales. También se les preguntó esa misma interrogante a los líderes estudiantiles y como pueden ver en la gráfica, un 93.3% respondió que sí, en la pandemia se les ha dificultado comunicarse con el resto de los miembros de la comunidad universitaria y que la forma de comunicación más utilizada en un 96.7% ha sido WhatsApp y en un 80% otras redes sociales. Sobre la disponibilidad y accesibilidad al servicio de Internet. En el caso de los estudiantes, el 80.2% manifestó tener servicio de Internet en sus hogares, mientras que el 19.2% señaló que no contaban con dicho servicio. Y los parece que tengo un pequeño problema de internet. Ya volvió. Rafael me dice si me escucho.
Hola, Rafael, me dice si me escucho, si se logra ver la presentación. Sí, Carla, hubo un pequeño delay allí, pero ya estamos otra vez en línea. Ok, perfecto. Bueno, con respecto a la disponibilidad y accesibilidad al servicio de Internet, como ya les mencionaba, tanto los estudiantes en general aseguraron tener acceso a Internet en sus hogares, mientras que los líderes estudiantiles se mantuvieron, pero en menor porcentaje, en un 70%, también tener acceso. Ahora bien, con el tema de la residencia y la calidad del servicio, ya dijeron que sí tenía. Ajá, pero ¿cómo es la calidad de ese servicio de Internet? Los estudiantes, en su mayoría, un 28% dijo que era buena, en un 43% dijo que era regular, en un 14,5% dijo que era mala y el resto se ubica entre muy mala y prefiero no responder. Pero si hacemos una sumatoria o una media de regular, mala, muy mala, podemos ver un porcentaje que alcanza casi un 60% de la calidad del servicio en la residencia, lo cual es un porcentaje bastante alarmante. También se preguntó a los líderes estudiantiles la calidad del servicio y como verán, las cifras son muy similares y el porcentaje entre regular, mala, muy mala, también da casi un 60%. Conclusión, tanto líderes estudiantiles como el resto de los estudiantes de la comunidad universitaria asegura que la calidad del servicio en sus hogares es entre regular, mala y muy mala en un 60%. También les preguntamos, ¿cuenta usted con los recursos económicos suficientes para acceder al servicio de Internet privado? Un 62,6% dijo que no. Un 16,5% prefirió no responder y un 20% dijo que sí. Esa misma interrogante la hacíamos a los líderes estudiantiles, quienes en un 52,9% aseguraron no contar con los recursos para costear servicio de Internet privado. En otras de las preguntas que realizamos, la calidad del servicio de Internet ha afectado de forma negativa su participación en actividades universitarias que visibilicen problemas de la sociedad venezolana o promuevan mejoras en la situación de las universidades nacionales. Fíjense que esta interrogante no está referida a el acceso a la educación, a las clases online, sino a participación activa del estudiante o del líder estudiantil en eventos, foros, talleres que tengan como finalidad hablar de los asuntos de interés público. El 73% aseguró que sí, que la calidad del servicio de Internet afectó de forma negativa su participación en la discusión de asuntos públicos. Y los líderes estudiantiles, en mayor medida, en un 93,3%, afirmó que el Internet, específicamente la mala calidad, afectó de forma negativa la discusión de asuntos públicos. Más allá de la calidad del servicio, se les preguntó, ¿considera que el Estado venezolano le proporciona la protección necesaria a los líderes estudiantiles para participar libremente en la discusión de los asuntos públicos? El 90% dijo que no. El resto de los porcentajes se divide en sí y prefiero no responder. ¿Cuáles factores, les preguntábamos también a esos estudiantes, creen que el Estado ataca o se abstiene, es decir, no protege a los líderes estudiantiles? El 80% habló de la criminalización de la libertad de expresión. Un 73% se inclinó por políticas administrativas y decisiones judiciales y el 66,7% se inclinó porque censuran la libertad de expresión. Esa misma pregunta se la hicimos a los líderes estudiantiles, quienes en un porcentaje muy similar, 89%, dijeron que no, que el Estado no los protege, y también se inclinaron por factores como la criminalización de la libertad de expresión, prácticas administrativas en un 60% y las decisiones judiciales contra la libertad de expresión en un 52,2%. Bueno, esas son básicamente las
cifras, los resultados que hemos obtenido de esta encuesta que realizamos a estos estudiantes y líderes estudiantiles. Y como verán, existe claramente una vulneración o transgresión a la libertad de expresión, al acceso a Internet, al derecho a la educación dentro de las comunidades universitarias a nivel nacional. Esta encuesta, repito, fue realizada a estudiantes tanto de la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela. Al final, como ya les decía, les voy a dejar el link del informe para aquellos que quieran ampliar sobre estas temáticas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla, por toda la intervención. Creo que era sumamente importante para nosotros poder conocer un poco el entorno universitario y las afectaciones que tenía el tema de los servicios públicos. Yo te tengo una pregunta y creo que de alguna manera, si quieres, Julio, también activar la cámara, porque bueno, ya estaríamos como en la parte de cierre, pero la pregunta más básica sería conocer qué tipo de acciones se han realizado desde Aula Abierta o qué tipo de acciones tú has reconocido que se haya realizado hasta la fecha para de alguna forma reclamar el tema de los derechos universitarios con estas afectaciones. O sea, ¿ha habido algo que se haya hecho desde ustedes? Sí, claro. Bueno, Aula Abierta es una organización que trabaja en temas de derechos universitarios. No solamente documentamos, sino que hacemos incidencia internacional sobre la materia. Este informe lo hemos remitido a órganos internacionales y hemos estado enviando la información, denunciando este tipo de situaciones que sin duda, como verán en el informe, trabajamos temas de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra estudiantes que han levantado la voz en ejercicio de su libertad de expresión dentro de la comunidad universitaria y además en la discusión de asuntos públicos que interesa a toda la sociedad y que han sido pues víctimas de represalias, retaliaciones por parte del Estado, precisamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Hay algunos de los casos que están allí, incluso dentro del informe podrán ver que hay casos desde el año 1991 hasta el año 2020. Entonces, las acciones que hemos hecho han sido de denuncia a nivel internacional ante tanto el Sistema Universal como el Sistema Interamericano de Protección sobre estas situaciones que sin duda afectan no solamente a los estudiantes universitarios, al profesor universitario, sino a la sociedad misma, porque cuando el Estado pretende callar, ocultar lo que sucede, la sociedad queda prácticamente oscura. Volvemos a la época prácticamente de las cavernas, ¿no? Donde no sabemos nada, no oímos nada y la sociedad queda oscura. Repito, tapar lo que ocurre en la sociedad impide además el progreso, la evolución. Por tanto, seguimos haciendo las denuncias, ya que el Estado y las exigencias del Estado no son fructíferas. Entonces el derecho doméstico, cuando no alcanza, cuando no resuelve, nos vamos a la vía internacional y es lo que hacemos desde Aula Abierta, presentar pues denuncias ante los sistemas tanto universal e interamericano de protección de derechos humanos. Buenísimo. No hay preguntas aún, de hecho está activo en la sesión de preguntas y respuestas, pero creo que me voy a atrever a hacer una pregunta para Julio y quizás con un poco más de contexto para Dayana. ¿Cómo ha sido la evolución, al menos en los últimos años, de la percepción de los servicios? Más allá de los números que ya están generados, también es bueno saber cómo lo percibe verdaderamente la comunidad de Maracaibo. Obviamente, ¿cómo ha sido el que más afecta? ¿Cómo ha sido, si eso ha variado? Si en los años esto va cambiando poco a poco. No sé si quieres comenzar tú, Julio, con tema número, para que Dayana te ayude con contexto. Sí, bueno, más allá de números propiamente, o sea, les puedo contar lo que hemos visto de que nosotros empezamos en 2018, ¿no? En el caso de Maracaibo, que es el caso que nos atañe de manera particular, que, bueno, siempre veíamos eso, 2018, sobre todo el tema eléctrico como uno de los elementos que más preocupaba a la población en la ciudad y en general al occidente, a esas ciudades que eran parte de la muestra en el occidente, pero donde Maracaibo siempre estaba en primero o segundo lugar en cuanto a los niveles de aceptación del servicio eléctrico, y se llegó a ser pues sumamente emblemático. No quiere decir que esto ha tenido una variación muy drástica y que está súper bien, pero bueno, tal vez ciudades que como que
posicionándose en esos primeros lugares. O sea, ahorita el tema de las ciudades andinas, Mérida y San Cristóbal siempre aparecen como los más bajos índices de aceptación. Maracaibo viene quedando en tercero o cuarto lugar. Algo que también veíamos y que continúa siendo, digamos, una problemática en Maracaibo, o al menos en términos de lo que refleja la encuesta, ha sido el tema de la aseo urbana. Esto, por supuesto, ha ido tal vez evolucionando a un punto en el que ahora, en esta última encuesta, es el agua, tal vez el servicio que ha salido con mayores repercusiones de parte de los consultados. O sea, donde tú aprecias de cara a las personas que han sido objeto de la consulta o de la encuesta, evaluando el agua tal vez con mayores dificultades que en otras ocasiones. Sin embargo, y esto hablando en términos generales de cómo hemos visto la evolución de estos servicios, los servicios de telecomunicaciones también estaban muy mal valorados hace unos 2 años y medio, 3 años, pero esto ha ido evolucionando. También vimos que Maracaibo fue como que una ciudad donde se empezó a tomar en cuenta un fenómeno que era que, bueno, la gente empezó a hacerse cargo o a pagar más para proveerse de los servicios por vías no convencionales. Por ejemplo, fue la ciudad donde en primera instancia empezamos a ver, a través de la encuesta, el pago o el uso de cisternas para proveer los hogares. Fuimos donde empezamos a ver en primera medida las alternativas como generadores eléctricos para abordar el tema de fallas eléctricas. Entonces, de alguna manera se empezó a generar una cultura de, bueno, aceptar o asimilar esos pagos, sí, que pues que los servicios son costosos, y sobre todo si no te llegan por las vías convencionales, al tener que buscarlo o proveerte de ellos de alguna u otra manera. Eso nos llevó también a tal vez, y puede ser parte de un fenómeno que estamos viendo en Maracaibo desde mediados del año pasado, donde empezamos a notar cierta mejoría en lo que era la percepción que tienen los usuarios del servicio de Internet y de datos móviles también. Pero sobre todo el tema de Internet fijo, donde primero veíamos al inicio uno de los más bajos índices de acceso, el cual fue progresivamente creciendo. No diría que es tal vez de los índices más altos dentro de las ciudades evaluadas, pero esto incrementó y también mejoró lo que era la percepción de los usuarios sobre el servicio de Internet. Luego, pues empezamos a evaluar cuáles eran las opciones que estaban dentro de los proveedores, y comenzamos a ver el surgimiento de proveedores tal vez de menor tamaño a nivel de empresa, a nivel de organización, pero que lograban contar con una tecnología que proveía un Internet que, de acuerdo a lo que hemos consultado con muchos expertos, es a través de microondas, y que logran proveer un servicio que tiene menor probabilidad de fallar o de caerse, y que tiene una calidad de navegación en muchos casos mejor. Por supuesto, no es la mayoría, pero este fenómeno ha ido, digamos, creciendo a través de las últimas 4 mediciones que hemos evaluado. Sin lugar a dudas ha tenido pues cierto efecto en lo que es la opinión general en la ciudad de Maracaibo que tienen los usuarios sobre el servicio de Internet y el servicio de datos móviles. Entonces, bueno, en términos generales, creo que para responder tu pregunta, Rafael, o sea, pasamos tal vez de problemas muy graves con el tema eléctrico, tal vez posicionándose como la principal o el servicio con más efecto sobre la cotidianidad en los hogares, de acuerdo a una encuesta que hicimos a principios o mediados del 2019. Y pues hemos pasado por todo el tema del aseo urbano, las telecomunicaciones, que lo acabo de comentar, y pues el agua pareciera en esta última medición la que mayor efecto o la que mayor preocupación causaría a los usuarios que hemos consultado en la ciudad. Sí, Dayana pues me complementa con la información o la opinión que ellos manejan. Bueno, sí, muchas gracias, Julio.
efectivamente la situación de servicios públicos en Maracaibo en cuanto a los problemas de afectación ha aumentado como que el nivel de agravamiento en cuanto a la prestación del servicio de agua en comparación con lo que veíamos hace 2 años era la situación eléctrica. De racionamientos que eran continuos y programados, que como les dije, el Zulia tuvo una cuota más dura en ese racionamiento eléctrico nacional, teniendo 2 horas sin electricidad, a luego ir bajando progresivamente a 6, 4 horas, y si bien es un problema que aún en día hoy se mantiene, afectando a sectores particulares del oeste de la ciudad o municipios foráneos, que presentan racionamientos de 4 a 6 horas. En la capital, por ejemplo, en Maracaibo, todavía podemos ver de que los sectores del oeste de la ciudad también sufren con mayor afectación lo que es las faltas eléctricas. Todavía las fluctuaciones, que son lo que nosotros llamamos los bajones eléctricos, siguen siendo constantes. Pueden ocurrir 2 en un día, 3 en un día, o puede haber un día sin fluctuaciones eléctricas. Ahora bien, el servicio del agua sí ha sido un problema que desde el inicio de la pandemia lo que ha hecho es agravarse. Ahora, al principio era la irregularidad de su distribución, que era una vez al mes, 2 veces al mes, una vez cada 15 días, a pasar ahora a un problema de turbidez, de que el agua efectivamente llega de una manera irregular también, una vez al mes, una vez cada 15 días, pero llega turbia. Llega, como los comentaba, con unidades nefelométricas que superan las 250 unidades de acuerdo a los estudios que han hecho el Colegio de Ingenieros del Estado Zulia. Es un agua que presenta mal olor, mal aspecto en los casos en que llegue. Por lo cual, estas estrategias de afrontamiento que Julio mencionaba han sido cada vez más constantes. Ha sido la satisfacción de una necesidad a costa de pagar elevadas cantidades de dinero en dólares, porque aquí la dolarización de la economía ha sido de facto. $1 por una pipa de agua, una cifra que ha aumentado con el pasar del tiempo. Si bien al inicio de la pandemia costaba centavos, todavía se podía pagar en bolívares. Ahora es un servicio que los hogares se distribuyen de una forma privada, pero pagan $1 por cada pipa de agua, pagan 25 a 40 dólares por un camión cisterna de agua, y efectivamente es ahora un gasto que compite con la satisfacción de otras necesidades básicas, como lo es la compra de alimentos o también la compra de medicamentos. Esto con respecto al agua, son algunas de las estrategias que han implementado los hogares. Aquellos que no tienen para pagar estos servicios de forma particular, se sirven pues de manera improvisada, caminando kilómetros, que eso es algo común verlo en las calles de Maracaibo. O sea, se hace un monitoreo de las calles de la ciudad, y ahí van a poder ver a las personas carreteando con carritos de agua, con andaderas, con lo que dispongan según sus recursos, los bidones de agua o las pipas de agua. Son recorridos en los que las personas caminan kilómetros, de 4 kilómetros a 5 a 6 kilómetros, y que bueno, son condiciones que precisamente no garantizan ni protegen el acceso al agua como derecho humano, que según los estándares internacionales el agua debe estar limpia, debe ser incolora. Y bueno, aquí presentamos turbidez de agua. Las fuentes de agua deben estar cerca de los hogares, y pues precisamente es algo que tampoco no se está reflejando en la realidad. Las personas en realidad caminan kilómetros para poder abastecerse de agua. El agua debe ser accesible para las personas en caso de que las compren. También es algo que no se está reflejando en la realidad.
el agua es bastante costosa y ha pasado a ser una renta más que tienen que pagar los hogares en Maracaibo. En cuanto a eso, las respuestas gubernamentales han sido esporádicas y no han sido suficientes, porque si bien pueden decir que están trabajando para la potabilización del agua, para reparar las turbinas, que es lo que atañe en esta problemática de turbidez, todavía no se refleja. Estamos entrando a los últimos 4 meses del año y el servicio sigue siendo irregular. Sigue presentando problemas en la turbidez y pues las personas están a su suerte para poderlo surtirlo según tengan recursos, y aquellos que no tengan recursos económicos para hacerlo por su cuenta obviamente tienen la peor cuota. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dayana. Bueno, una de las preguntas que hizo la audiencia fue relativa a la turbidez. Justamente, bueno, aparte de lo que se venía denunciando a través del Observatorio de Medios y Redes Sociales. Sin embargo, bueno, no hay más preguntas por ahora. Me voy a comprometer antes de despedirle y darle la palabra a Julio de cierre del foro. Y digo comprometer porque creo que nosotros tenemos un compromiso con ustedes de, antes de que termine este año 2021, volver a reunirnos en esta misma forma para quizás evaluar entonces cómo es el comportamiento para cierre del año 2021 y comenzar el 2022. En nombre de todo el equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo por lo pronto cierro ya la transmisión y dejo entonces a Julio, a Carla y a Dayana para que puedan despedirse de ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Adelante, Julio. Gracias, Rafael. Bueno, a mí de verdad no me resta más que agradecer a todos los participantes pues, por su atención, por sus preguntas. Oye, Carla y Dayana, de verdad, nuevamente compartir una actividad de este tipo, de verdad que ha sido muy buena, muy enriquecedora, se han complementado muy bien todos los temas. Y bueno, nada, tomando la palabra de Rafael, nosotros en este momento estamos haciendo como una actualización de datos que deberíamos tener como para dentro de un par de semanas. Igual, pues nosotros estamos intentando trimestralmente hacer esta evaluación y antes de que cierre el año poder hacer una revisión de estos datos, ver cómo ha evolucionado, cómo ha avanzado todo esto. Y nada, nuevamente reitero mi palabra, lo que les mencioné al principio, de bueno, actividades como esta son muy positivas para poder pues llevar información y transmitir y pues al público en general hacer entender, digamos, un poco lo que es el contexto. Entonces, bueno, de verdad que muchísimas gracias y yo me despido, les dejo la palabra a ustedes si desean pues despedirse o comentar algo. Bueno, muchas gracias por la invitación al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Desde CODES nosotros estamos contentos de poder participar en este tipo de espacios que son necesarios para exponer datos que existen, que son estudios que de la mano del Observatorio Venezolano y también de Aula Abierta y de CODES es información y testimonios recopilados que son de ayuda para exigir precisamente la prestación eficiente de los servicios públicos y también para que las autoridades gubernamentales puedan tener información útil, la cual puedan usar para responder precisamente a las necesidades de la población y, bueno, garantizar las condiciones de existencia en dignidad para todas las personas. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos verlos pronto y muchas gracias también a todas aquellas personas que participaron y se unieron al foro. Bueno, en nombre de Aula Abierta agradezco la invitación al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, a ese enorme trabajo. Acá Dayana y yo estábamos conversando sobre la precisión y las estadísticas que ustedes han presentado y que son fundamentales. Incluso les decía, bueno, pueden servir incluso para hacer informes y documentar y sustentar junto con esas estadísticas las diversas violaciones que existen en los servicios públicos en Venezuela. Recordaba un poquito y por eso les coloqué allí en el Zoom un link de uno de nuestros informes que si bien es del año 2019 y abarca hasta abril 2020, vemos cómo ha evolucionado el tema
de la emergencia en la energía eléctrica, el agua y saneamiento y gestión de residuos sólidos que también mencionaba Julio en Venezuela, y también hay una organización acá en el Zulia que trabaja el tema de gestión de residuos sólidos, el Zulia Recicla se llama, y que también ha denunciado cómo ha sido la afectación también al derecho a la calidad de vida, a la salud, por el tema de la no gestión de esa gestión de residuos sólidos o de la basura, como la conocemos hoy en día. Entonces, de verdad que para nosotros es grato recibirlo, y desde Aula Abierta, que estamos también trabajando el acceso a Internet también como un servicio público y las dificultades que se presentan también a la educación. Esperamos pronto emitir un informe sobre esa materia, y ahora con este plan que se ha anunciado recientemente por parte del Ministerio de plan 7+7, 7 días presencial, 7 días o plan multimodal, pues genera mayores desafíos para la educación venezolana en todos los niveles, específicamente en el nivel universitario. Entonces, quedamos abiertas a cualquier otra en pro de la documentación, defensa y también incidencia internacional muy importante en los derechos humanos en Venezuela. Gracias.